Querido estudiante de matemática en tu casa, en este video aprenderás a calcular operaciones aritméticas en los números naturales, decimales y fracciones. ¡Empezamos! Para multiplicar números naturales utilizaremos el procedimiento más común. El primer factor multiplica cada cifra del segundo factor. Empezaremos con el primer ejemplo. 7 por 5 es 35, por lo cual el 35 se descompone quedando el 5 en la unidad y 3 en la decena. Ahora seguimos con la siguiente cifra. 7 por 6 es 42, más 3 queda en 45. La siguiente cifra, 7 por 2, 14, más 4, 18. Los siguientes ejemplos son semejantes, simplemente que le agregamos 0 al primer factor. Entonces, para hacer un cálculo rápido, cada vez que sucede esto, la multiplicación es la misma y al final, en el resultado, le agregan tanto 0 como ceros tiene el factor. Por ejemplo, acá le agregamos un 0 y acá le tendríamos que agregar 2 ceros. Y así el procedimiento es más rápido. Considerando y tomando esto en cuenta, multiplicaremos números más grandes. Multiplicaremos 315 por 421. Para esto utilizaremos la siguiente idea. El primer factor, 421, se puede escribir como 400 más 20 más 1, porque la suma de todo eso es 421. Entonces, realizaremos la siguiente multiplicación. 315, que es el segundo factor, se multiplicará por 400. Sabemos que los ceros simplemente se agregan al final. Solamente estaremos multiplicando 315 por 4. Luego, multiplicaremos de nuevo 315, pero por 20. Sabemos que realmente vamos a calcular de forma más rápida multiplicando por 2 y después agregando el 0. Y por último, multiplicaremos 315 por 1, que sabemos que es 315. Todos los resultados se suman. La suma de todos estos valores corresponde entonces a la multiplicación de 315 por 421. Para multiplicar números decimales, el procedimiento es el mismo. Lo único diferente es que el resultado final tendrá tantos decimales como decimales tienen sus factores. Por ejemplo, miramos cada factor y vemos que solamente hay 2 cifras decimales, por lo cual el resultado también debe tener 2 cifras decimales. Una vez ubicada la cifra decimal, ya podemos saber entonces cuál es el resultado de la multiplicación. En este ejemplo, el primer factor tiene 2 decimales. Haremos la multiplicación normal ignorando la coma. Simplemente observaremos el resultado y diremos entre el primer y el segundo factor cuántos decimales hay. Y observamos que solamente hay 2 cifras decimales, por lo cual el resultado también tiene que tener 2 cifras decimales. En este ejemplo, los 2 factores poseen decimales, por lo cual la multiplicación se realiza de forma normal, ignorando la coma. Solo en el resultado final es que debes considerar que el resultado debe tener tantos decimales como decimales hay entre estos 2 factores. Entonces, observamos que el primer factor tiene 2 cifras decimales y el segundo factor tiene una cifra decimal. Entre ambos factores hay 3 cifras decimales, por lo cual el resultado tiene que tener también 3 cifras decimales. Para recordar cómo se dividen números naturales, nos apoyaremos con los bloques, recordando que 16 equivale a una decena y 6 unidades, que deben ser repartidos en 5 grupos. Cada grupo debe contener la misma cantidad de elementos. Entonces, empezamos. La decena, que es una decena, debe ser repartida en 5 grupos.
esto no es posible, por lo cual haremos un juego y esta decena pasará a ser 10 unidades. Para empezar la división, entonces debemos considerar el 16 por completo como unidad y luego empezar a repartir. Paralelo a eso, nos podemos apoyar con la tabla de multiplicar. Empezamos a buscar los resultados cuya multiplicación nos da igual o menor a 16. La tabla de multiplicar del 5 es 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15, 5 por 4 es 20. Allí nos pasaríamos. Entonces, el valor correspondiente es 5 por 3, que es 15. En otras palabras, estoy diciendo que cada grupo tiene 3 unidades. Y si multiplicamos 5 por 3, que es 15, quiere decir que utilizamos 15 unidades en total. Si restamos, el resto es 1. Quiere decir que nos sobró una unidad. Podemos seguir dividiendo, pero este valor, que es unidad, tendríamos que descomponerla y ya pasaríamos a las décimas, por lo cual corresponde colocar la coma. Ya no tendríamos una unidad, sino 10 décimas. Podemos repartir entonces ahora las 10 décimas. Para repartir podemos hacer en paralelo la tabla de multiplicar del 5. 5 por 1, 5, 5 por 2 es 10. Quiere decir que hay 2 décimas en cada grupo. De caso, ya no utilizaremos los bloques, sino haremos un cálculo más mental. Vamos a dividir 325 en 15. Para dividir, empezamos con la centena del dividendo, que es 3. 3 centenas repartidos en 15 grupos. Esto no es posible, por lo cual tenemos que tomar en cuenta el valor 32. 32 decenas repartidas en 15 grupos. Para esto hago la pregunta, ¿15 por cuánto me da 32 o lo más cercano a 32 sin pasar? 15 por 2 es 30 y eso es lo más cercano. Si restamos, sobran 2 decenas. Bajamos las unidades o empezamos a utilizar ahora las unidades y tenemos 25 unidades. Y empiezo con la pregunta, 15 por cuánto es o lo más cercano a 25, sin pasarse. 15 por 1 es 15, 15 por 2 es 30, te pasarías, así que tiene que ser 15 por 1 es 15. La resta es 10, por lo cual sobraron 10 unidades. Puedes seguir, pero si sigues, ya no estarías en las unidades, sino en las décimas. Y ya no habrían 10 unidades, sino 100. Y ahora se pregunta, 15 por cuánto es 100 o lo más cercano a 100. Y 15 por 6 es 90 y es lo más cercano. Si restamos, la resta es 10. Quiere decir que sobraron 10 décimas. Puedes seguir, pero si sigues, siempre vas a obtener el mismo valor de resta. Por lo cual, esto es un valor infinito, un decimal infinito, que se puede aproximar de la siguiente manera. Te invitamos a seguir aprendiendo.